Bueno, entramos entonces hoy en la segunda parte de electricidad, que vendría a ser la electrodinámica. El electro viene justamente de cargas eléctricas, de electrones, ¿verdad? Y dinámica habla justamente de movimiento. Entonces, que la electrodinámica es la parte de la física que estudia a las cargas eléctricas de movimiento, ¿verdad? Hay que saber algunos conceptos importantes. Primeramente, saber la definición de corriente eléctrica. ¿Qué significa la corriente eléctrica? Es el movimiento, dice, ordenado de los electrones libres en un conductor metálico debido a la acción de un campo eléctrico establecido en su interior. Nosotros sabemos de que el hecho de que ahora mismo tengamos luz, que el proyector esté encendido, es justamente por la corriente eléctrica. ¿Y qué significa corriente? Corriente justamente es movimiento, ¿verdad? Hacemos referencia a corriente, a movimiento, ¿verdad? En este caso, si hay un corriente de agua es porque hay un movimiento de agua, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, hay frases como que se dice va en contra de la corriente, ¿verdad? Entonces, va en contra del movimiento del agua, cosas así. Entonces, cuando hablamos de corriente eléctrica, estamos hablando del movimiento ordenado, ¿sí? Ordenado, forma ordenada de los electrones libres en un conductor metálico. Cuando hablamos de electrones libres en un conductor, estamos haciendo referencia a que el conductor, lo habíamos hablado ya en clases pasadas, que era un conductor, era justamente el que dejaba o daba paso a los electrones, ¿verdad? En forma libre. Entonces, ¿debido a qué? ¿Por qué es que ocurre ese movimiento ordenado de los electrones? Por justamente un campo eléctrico que se establece dentro de esos conductores. ¿Ah? ¿Te acordás que si había un campo eléctrico uniforme? Campo eléctrico uniforme, ¿verdad? Y dentro ponemos una carga, no importa si tiene signo positivo o negativo, solo con el negativo. ¿Esto qué va a generar? Va a generar un movimiento, ¿verdad? Sí, y justamente ese movimiento de esos electrones en forma ordenada es lo que genera el campo eléctrico. ¿Está? Bueno, entonces, el sentido de la corriente eléctrica. Dice, el sentido de la corriente eléctrica es el desplazamiento imaginario de las cargas positivas del conductor. Es decir, el mismo del campo eléctrico en su interior. ¿Se acuerdan que en el campo eléctrico, de dónde para dónde iba? Iba del positivo hacia el negativo, ¿verdad? Ese era el sentido del campo eléctrico. Entonces, el sentido de la corriente eléctrica tiene el mismo sentido, ¿está? El mismo sentido del campo eléctrico en su interior. Sentido real, dice, movimiento de los electrones del menor a mayor potencial eléctrico. Sentido convencional, movimiento de los protones del potencial eléctrico mayor al menor. Observación: siempre que se trate del sentido de la corriente, se estará refiriendo al sentido convencional. O sea que vamos a tener en cuenta movimiento de los protones. ¿Está? Aquellos que tienen carga positiva. Vamos a hacer un poquito más de zoom. Bueno, hablemos de nuestra primera definición, nuestra primera fórmula en electrodinámica, que es justamente la intensidad de la corriente. La corriente tiene un cierto valor, tiene una cierta fórmula, depende de algunas magnitudes. Justamente la intensidad de la corriente se define como la intensidad de la corriente eléctrica I, llamémosle a la intensidad de la corriente I, ¿sí? ¿A qué relación?
en un cierto tiempo. ¿Sí? La variación de la carga en un cierto tiempo. ¿Está? Entonces, la intensidad, la I, es igual a la carga sobre el tiempo, la variación de la carga sobre la variación del tiempo. Nosotros sabemos que en el sistema internacional la carga se mide en Coulomb, ¿verdad? Y el tiempo en segundos. Entonces, Coulomb sobre segundos es lo que nosotros llamamos ampere. Un ampere, entonces, es un Coulomb sobre un segundo. Son muy utilizados los submúltiplos mili, micro y nano, con la unidad de medida ampere. O sea, vamos a tener un miliampere, un microampere o un nanoampere. ¿Está? Sabemos que mili es 1 por 10 a la menos 3. O sea, es 1 sobre 1000, ¿verdad? El otro es 1 sobre 1 millón y el otro es 1 sobre... ¿cuántos millones? 100 millones. Que son 1 por 10 a la menos 9. ¿Verdad? Entonces, tener en cuenta estas relaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque normalmente la corriente lleva o está más en forma de submúltiplos. Hay algo que sea más que amperes, ¿verdad? Entonces, normalmente se utiliza el microampere o el nanoampere. Entonces, un nanoampere es 1 por 10 a la menos 9. ¿Está? Bueno, recordemos que la carga, o la variación de la carga, está dada por el producto del número n de electrones multiplicado por la carga del electrón. ¿Se acuerdan de esto? Esto era la carga elemental, como nosotros lo llamamos. El primer concepto que dimos en electrostática es esto, la carga elemental. Era el número de electrones por el valor de la carga del electrón, que era 1,6 por 10 a la menos algo, ¿sí? A la menos 24 creo que. Entonces, este es el valor. Tipos de corriente eléctrica. Existen dos tipos de corriente eléctrica. Se consideran dos tipos de corriente eléctrica. Corriente continua, por sus siglas CC, o en inglés DC. Y normalmente vas a encontrar más artefactos electrónicos en inglés con las siglas DC, ¿verdad? ¿Qué significa la corriente continua? Como su nombre lo indica, es continua, que quiere decir que su sentido permanece constante. ¿Está? ¿Qué es la corriente continua? Entonces, aquella corriente cuyo sentido es constante. Dice, es el flujo continuo de electrones a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial. En la corriente continua, las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección. Es decir, los terminales de mayor y de menor potencial son siempre los mismos. Comúnmente se identifica a la corriente continua con la corriente constante. Por ejemplo, la suministrada por una batería. Bueno, vos te preguntarás, ¿cuál es el tipo de corriente que nos viene a nosotros para la electricidad? Que sale desde la hidroeléctrica de Tipú, pasa justamente por las subestáticas, ¿verdad? Y las subestáticas pasan por los transformadores y los transformadores pasan por las casas, ¿verdad? ¿Qué tipo de corriente es ese? No es continua. Porque si fuera continua, el tipo de corriente que tenemos acá, iba a ser la misma corriente con la que saldría de Itaipu. Itaipu ahora mismo está produciendo muchísimo corriente, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Si eso trasladáramos en cada casa, ¿qué iba a pasar? Iba a explotar todos los artefactos eléctricos, ¿verdad? Entonces, la corriente continua no es la que nosotros utilizamos en los hogares, sino que normalmente la corriente continua hace referencia a las baterías, pilas y demás, ¿verdad? Que eso sí tienen corriente continua, porque eso de alguna u otra manera se va a agotar con el tiempo. ¿Está bien? Sin embargo,
La corriente que nosotros usamos es la corriente alterna, CA o en inglés AC. Es aquella cuya intensidad y cuyo sentido varían periódicamente. ¿Se dan cuenta? Bueno, en la gráfica anterior teníamos una gráfica de corriente versus tiempo y se dan cuenta que la corriente a través del tiempo permanece constante. El área bajo esta recta es lo que tenemos en la carga, ¿sí? La variación de la carga. Claro, porque I por T, que es largo por ancho, ¿verdad? Tenemos que es la carga. Sabemos que la intensidad es igual a la variación de la carga sobre la variación de tiempo, ¿verdad? Entonces, si pasamos multiplicamos a tener I por T, y esto es la variación de la carga. Esto es como tener el largo por el ancho, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos? Por eso es que el área de este rectángulo es la carga. ¿Está? Bueno, corriente alterna dijimos es aquella corriente cuya intensidad y cuyo sentido varían con el tiempo. ¿Está? Varían periódicamente. Abreviada CA en español y AC en inglés. La forma de onda de la corriente alterna más comúnmente utilizada es la de una onda senoidal, una onda del tipo seno. ¿Está? La gráfica de seno pues, es más o menos así. Sin embargo, el de la corriente continua es una recta. ¿Sí? Puesto que se consigue una transmisión más eficiente, dice, de la energía. La corriente alterna se refiere a la forma en la cual la electricidad llega a los hogares y a las empresas suministrada por las usinas hidroeléctricas. Justamente lo que le estaba diciendo. El tipo de corriente que a nosotros nos llega a la casa es la de la corriente alterna. Observación. El área del gráfico I es igual a la función de tiempo nos da la variación de la corriente. Eso sabemos bastante por esta descripción que tenemos. Bueno. Efecto de la corriente eléctrica. Nosotros sabemos de que, por ejemplo, hay ciertas placas eléctricas que justo se nos va el gas y no tenemos brasero, pero tenemos la placa eléctrica. Bueno, con ese cocinamos o lo que sea, o calentamos, ¿verdad? Bueno. La corriente eléctrica también, la electricidad se puede transformar en calor, hablando mal y pronto. ¿A través de qué? A través del efecto térmico o el efecto Joule. ¿Qué es lo que te dice el efecto térmico o el efecto Joule? Los hilos conductores se calientan al pasar por ellos la corriente eléctrica. Mismo el caso, el ejemplo de nuestra ducha eléctrica. Las duchas, ¿verdad? Que dentro de las duchas, para tener agua caliente, salga agua caliente, ¿verdad? Tienen resistencia, se le llama resistencia a como un hilo, ¿verdad? Que está así completamente enrollado. Hoy en día ya no existe más de esta clase de resistencia, ahora son como peines, ¿verdad? Que está alrededor, o sea, está adentro, dentro de la ducha eléctrica y está alrededor. Para que el agua que pase ahora por la ducha a través, ¿verdad?, de la corriente que está acá pueda calentar el agua. ¿Sí? Justamente eso es, vamos a decirle, consecuencia del efecto térmico efecto Joule, que se hizo de provecho, como se dice, ¿verdad? Se aprovecha de este efecto. ¿En qué? Dice, en radiadores, cocinas eléctricas, estufas, planchas, resistencias, fusibles en general, en todos los electrodomésticos utilizados como sistemas de calefacción. ¿Está? O sea, la mayoría de artefactos o de electrodomésticos que se utilizan para calentar algo, utilizan el efecto térmico, efecto Joule, ¿verdad? Bueno. Si por un conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los electrones de conducción se transforma en calor debido a los choques que sufren con los átomos del conductor
por el que circula, elevando la temperatura del mismo. Este efecto es conocido como efecto de Joule. Ahora, esta sería la explicación física de lo que ocurre. ¿Por qué es que la corriente eléctrica se transforma en calor? Justamente sabemos que la corriente eléctrica es como un chorro o un flujo de electrones, ¿verdad? Que van ordenadamente. Pero ¿qué pasa cuando se tocan con un conductor? Cuando se tocan con un conductor, el conductor también tiene átomos ahí. Tiene también seguramente electrones o protones, que los cuales vienen y chocan, y eso que genera justamente una energía cinética, porque están viniendo a una velocidad, ¿verdad? Ahora, energía cinética, un medio masa por velocidad al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Esa energía cinética es la que se convierte en energía calorífica, ¿verdad? O sea, el choque que ocurre ahí, que sufren los átomos, ya sea del conductor, conjuntamente con los electrones en el cual están circulando, genera eso, calor, ¿sí? Genera una energía, ¿verdad? Que se transforma en calor, hace que eleve la temperatura del mismo, dicen, y eso es lo que se conoce como el efecto Joule. ¿Está bien? Bueno, efecto luminoso. Cuando hablamos de efecto luminoso, se te tiene que venir a la mente las antiguas. Bueno, anteriormente había ahí dentro del baño esa bombilla, ¿sí? Las de anotes, que incluso hasta hoy en día se suelen utilizar para, por ejemplo, calentar, por ejemplo, las vitrinas de empanada, ¿sí? Que se utiliza ese foco amarillo, ¿sí? Ese foco amarillo, ¿qué ocurre? Justamente, vamos a decirle, se aprovecha del efecto luminoso. En una lámpara fluorescente, dice, el paso de corriente produce luz. Si el metal se calienta mucho, como en el filamento de una bombilla, hasta 3000 grados Celsius, se pone incandescente y emite luz. Es justamente una de las cosas, uno de los efectos que se aprovecha, ¿verdad? Hoy en día ya justamente estos tipos de bombillas de luz ya no existen, o sea, existen como 4000, no sé qué está ahí, ya pasó, ¿verdad? Te digo nomás que ¿qué es lo que ocurre hoy en día? Esto, imagínate la cantidad de calor que esto consume. Y si hablamos de calor, hablamos de energía. Y si hablamos de energía en tu medidor, eso consume mucho, ¿verdad? Entonces, no es eficiente. Por eso es que hoy en día nosotros, la mayoría de nuestras luces son luces LED. ¿Por qué? Porque no gastan mucha energía. Sin embargo, los focos, las bombillas de foco, en su momento sí fueron de provecho, pero consumen mucha energía. Porque justamente por la cantidad de calor que ellos deben elevarse, ¿verdad? Y la cantidad de calor que genera una energía, esa energía es la que se consume, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ese vendría a ser un efecto luminoso. Ahora veamos el efecto magnético. Cuando la corriente eléctrica recorre un conductor, crea en la región próxima a él un campo magnético, siendo uno de los efectos más importantes, constituyendo la base del funcionamiento de los motores, transformadores, etc. Acá en el frente mismo ahí, al lado de este taller, hay un transformador. ¿Cuál es la función del transformador? El transformador, como su nombre lo indica, transforma la energía, ¿sí? Transforma la corriente eléctrica. Pero, bueno, voy a tratar de dibujar más o menos cómo es un transformador, ¿verdad? Cuando en su momento llegues también a hacer un transformador, una figura. ¿Qué son estos? Estos son placas o son como varillas de hierro que están aquí, ¿sí?
alrededor de esa varilla de hierro que hay justamente hilos conductores, ¿sí? Donde, suponiendo, esto viene de, no de intercambio directamente, sino de una subestática de la Andes. Esto obviamente viene con una corriente, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Al pasar esta corriente justamente por esta bobina, realmente se nos llama bobina a esta varilla que está acá, ¿sí? Que está reunida por cables que están, ¿cómo decirlo de alguna manera? Están enrollados en él, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Esto genera un campo magnético, ¿sí? Genera un campo magnético. Nosotros, creo que en su programa nos entra campo magnético, lo cual está bien. Bueno, este campo magnético, ¿qué es lo que va a generar? Es como que hace que pierda, ¿sí? Se reduzca la corriente con la cual venía, ¿sí? Y eso, una vez que pasa la próxima bobina, lo mismo ocurre también, ¿verdad? Al pasar justamente por esta bobina, esto genera también un campo magnético y que a su vez hace que reduzca la corriente para que después venga y llegue hasta el curso. Entonces, por eso es de mucha importancia, el efecto magnético, ¿verdad? Que la mayoría de los motores que los transformadores mismos tienen. ¿Estamos? El otro efecto es el efecto químico. La corriente eléctrica puede inducir cambios químicos en las sustancias. Esto se aprovecha en una pila que produce electricidad a partir de cambios químicos. O también puede producir reacciones químicas. Por ejemplo, en la industria se emplea la electrólisis para transformar unas sustancias en otras. Normalmente las pilas o incluso las baterías de nuestros celulares son baterías de qué? De elementos químicos. De nuestro celular es una batería de litio. Litio, un elemento, ¿verdad? Sabemos. Imagínate, a través de los cambios químicos que sufre el litio, ahí se aprovecha, ¿verdad? El uso justamente de lo que vendría a ser una pila, una batería, ¿verdad? Y esos son justamente gracias a los efectos químicos que producen reacciones químicas que eso que hacen que libera energía, ¿sí? Esas reacciones químicas de alguna manera liberan energía y esa energía que se libera es la que se aprovecha para nosotros para poder producir electricidad y eso genera un cierto voltaje y eso para nosotros nos ayuda a que tengamos hoy en día nuestro artefacto, ¿verdad? Entonces el efecto químico también es muy importante y es uno de los cinco son en total, ¿verdad? 4 efectos principales que genera corriente. Bueno, yo no les dije que copien este elemento de un circuito porque quería hacer como citarnos básicamente. Dice, para establecer una corriente eléctrica son necesarios básicamente un generador de energía eléctrica, un conductor en un circuito cerrado y un elemento para utilizar la energía producida por el generador. Todo este conjunto es denominado circuito eléctrico. Cuando entremos justamente en la parte de circuito, ahí recién vamos a hablar de esto. Ahora todavía no vamos a entrar en la parte de circuito, estamos hablando recién la parte de resistencia y demás. Bueno, el primer elemento a hablar es justamente el generador eléctrico. Dispositivo capaz de transformar energía eléctrica en otra modalidad de energía. El generador no genera o crea cargas. Su función es suministrar energía a las cargas eléctricas que lo atraviesan. El famoso
Se imagina que, ¿verdad? Una batería. ¿Ves? ¿Está? Batería. Batería que va. Que genera justamente, no es que genera carga eléctrica, sino que suministra energía a las cargas. ¿No? Bueno, tu representación, no, esta está mucho así como una batería, directamente está mucho como positivo y negativo. ¿Qué significa ese positivo más grande y el negativo más chico? Que hay una batería industrial. Receptor eléctrico, dispositivo que transforma la energía eléctrica en otra modalidad de energía, no exclusivamente térmica. El principal receptor es el motor eléctrico, que transforma energía eléctrica en mecánica, además de la porción de energía disipada en forma de calor. Representación, tenemos acá la corriente, positivo, negativo. Bueno, otro de los materiales, vamos a decirle, para un circuito eléctrico es el resistor o la resistencia eléctrica. Dispositivo que transforma toda la energía eléctrica consumida íntegramente el calor. Ejemplo, calentadores, la plancha eléctrica, la ducha eléctrica, la bombilla eléctrica y los conductores en general. Bueno, como su nombre lo indica, resistencia o resistor, ¿para qué sirve el resistor? Si se fijan cómo es la representación gráfica, ¿cómo es? ¿Verdad? ¿Qué es lo que genera? En términos simples, la resistencia eléctrica, como su nombre lo indica, hace que no pase, hace que tarde más la corriente en pasar en el conductor. ¿Verdad? Por ejemplo, si la corriente venía en forma constante, así, ¿verdad? Venía directamente en un hilo conductor, esto iba a pasar rápido, ¿verdad? Iba a pasar muy rápido. Pero ¿qué pasa si nuestro conductor, si nuestro hilo tiene como estos caminos acá? ¿Qué ocurre? Que la corriente tarda más en pasar esto, ¿verdad? Y al momento de tardar en pasar, ahí es donde se genera justamente esa resistencia, por eso se llama resistencia eléctrica, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace que tarde más en pasar la corriente de un lado a otro, ¿sí? De un punto A, vamos a llamarle acá punto A hasta un punto B. Ahora, el hecho de que tarde, habíamos dicho que justamente los electrones con el que está pasando junto con los del átomo de tu conductor y de tu metal que está ahí, ¿qué genera? Genera un choque, ¿verdad? Y ese choque que genera calor, ¿verdad? Y por eso que la resistencia normalmente genera calor. ¿Sí? Justamente uno de los efectos que estuvimos hablando, ¿verdad? Hace rato era el efecto Joule. ¿Sí? Y no solamente el efecto Joule, porque también esto puede generar luz, efecto lumínico, ¿verdad? O luminoso. Entonces su representación gráfica de la resistencia es de esta manera o también de esta manera. ¿Sí? Bueno, normalmente representamos de esta manera así en un circuito, pero también se puede representar así, y creo que tengo yo una resistencia acá, ¿verdad? ¿Por qué, por ejemplo, ese cuadradito que está ahí, ¿verdad? Voy a revisar a ver si es que tengo todavía. Es muy chico, ¿verdad? No se va a ver, pero existen resistencias mucho más grandes para que puedan ver, porque ya no tengo más que las pero alguna vez tenía resistencia, no tengo más. Bueno, entonces normalmente, ¿por qué se representa también así? Porque si vos vas a comprar de un local electrónico, te venden así la resistencia, así de esta manera, así tal cual. El hilito acá, y esto tiene colores. Tiene colores. Normalmente esos dispositivos se utilizan más en la parte electrónica. Este es justamente la parte ya de aparatos más grandes.
Dispositivos de maniobra. Son elementos que sirven para accionar o desconectar un circuito eléctrico. Ejemplo, las llaves y los interruptores. Por ejemplo, el hecho de agarrar, apagar y prender la luz. Esto se llama dispositivo de maniobra. ¿Sí? Acá yo estoy cortando el paso de la corriente. Acá yo estoy haciendo que corra nuevamente la corriente eléctrica. Entonces su representación gráfica es de esta manera. Acá, ¿qué hace? Corta, ¿verdad? Corta la corriente. Cuando esto está unido, ahí está dando paso a la corriente. ¿Está? Dispositivos de seguridad son aquellos que al ser atravesados por una corriente de intensidad mayor que la prevista, interrumpen el paso de la corriente eléctrica, preservando de la destrucción de los demás elementos del circuito. Ejemplo, fusibles y disyuntores. Bueno, ciertos aparatos eléctricos, cuando, por ejemplo, viene, ¿verdad? Hace mucho calor, estamos justamente ya a pocos días de esa época de otra vez, en donde hace mucho calor, la gente, todo el mundo usa aire, ¿verdad? Y se va la luz. ¿Sí? Entonces, el corte del suministro de energía normalmente quiere descomponer artefactos eléctricos. Pero ¿qué pasa? Hoy en día, la mayoría de los artefactos eléctricos tienen fusibles. Fusibles son como pequeños materiales, pequeños artefactos que hacen que cuando se corte la electricidad, ese fusible hace que transforme eso. Imagínate que está funcionando, incluso el proyector también tiene, que esté funcionando y de la nada esto se apaga. Y ahí va a quemar la placa que tienen los artefactos. ¿Bien? Sin embargo, el fusible lo que hace es, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Es como un pequeño transformador que está acá dentro. ¿Sí? Un pequeño transformador. O sea, yo lo tomo como de esa manera. Acuérdate que el transformador, ¿qué es lo que hacía? Transformaba justamente la corriente eléctrica, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el fusible lo que hace es, cuando hay un corte de esto, acá sigue habiendo, dentro del fusible sigue habiendo corriente. Entonces, hasta que termine esta corriente, ahí recién es como que hay ese corte en el suministro de ese artefacto, ¿verdad? Sin embargo, si esto era directo, ¿qué iba a pasar? Y esto iba a venir directamente el corte, ¿dónde? Perjudicarle en la placa. ¿Verdad? Y ahí, chao tele, chao computadora, chao proyector, chao aire, chao heladera, ¿verdad? Ahora, si por casualidades de la vida tu heladera, tu tele o lo demás se quemó de vos, fue porque tu fusible ya se había quemado. ¿Ah? Hay mucha gente que no entiende eso, ¿verdad? Seguramente ya por algún que otro corte anterior que hubo, ¿verdad? El fusible ya se había quemado, ya se había destruido, ya no existe más eso. Y justo en otro corte directo se fundió tu aparato electrónico. Entonces, los fusibles normalmente evitan la destrucción de elementos del circuito. Esa es la forma gráfica, cómo se representa el fusible. Disyuntor también se lo dice. Dispositivos de control son utilizados en los circuitos eléctricos para medir la intensidad de la corriente eléctrica y la diferencia de potencial existente entre dos puntos o simplemente para detectarla. Normalmente, un dispositivo de control, ese sí tengo acá, es el famoso tester, ¿verdad? El famoso tester o multímetro.
Multímetro es un dispositivo de control que acá integrado, integrado por sí, tiene un amperímetro. ¿Y qué es el amperímetro? Sirve para medir la intensidad de la corriente eléctrica. Amperímetro habla de ampere, ampere habla de intensidad de la corriente, ¿sí? La I. ¿Está? Entonces, yo dentro de mi circuito, yo tranquilamente puedo agarrar y puedo medir la corriente con la que está viniendo. ¿Sí? ¿Está? ¿Cómo se representa el amperímetro? Como una A. ¿Sí? Bueno, también está el voltímetro. ¿Sí? El voltímetro también es un dispositivo de control que sirve para medir la diferencia potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico. Cuando yo hablo de diferencia potencial, estoy hablando del voltaje. ¿Sí? Si yo quiero medir el voltaje de una batería, yo tranquilamente puedo medir ahí. ¿Sí? Normalmente las baterías vienen de, creo que son 9 volts. Su representación gráfica es circuito, ¿verdad? Corriente y acá una vez. El galvanómetro, aparato utilizado para indicar el paso de la corriente o la existencia de una diferencia de potencial. Su representación es en forma así. ¿Está? Entonces, si se dan cuenta, fíjense, esto dice DCB ACB, no es accidente cardiovascular ni nada de eso. DC es corriente continua, ¿verdad? Junto con voltaje. Y esto es corriente alterna junto con voltaje. Entonces, acá esto es un voltímetro y un amperímetro a la vez. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta acá está 200 microamperes, 2000 microamperes, 20 miliamperes, 200 miliamperes. Entonces esas son las unidades medidas que tiene esto. Y lo mismo para este lado cuando es corriente continua. Si vos a medir una batería, ¿dónde tenés que poner? ¿Acá o acá? ¿Corriente continua o corriente alterna? Continua. Poner ahí, de este lado. ¿Sí? ¿Está? Entonces, es importante también conocer estos tipos de artefactos. Por más que en su vida capaz no utilicen, pero en situaciones extremas pueden que utilicen. Bueno, y acá tenemos justamente las medidas de resistencia, que justamente vamos a hablar ahora, la resistencia eléctrica. ¿Sí? Bueno, hablemos primero de eso para poder hablar de eso. ¿Qué es la resistencia eléctrica? Los resistores se caracterizan por una magnitud física que mide la oposición ofrecida por las partículas que lo constituyen al paso de la corriente eléctrica. ¿Sí? Normalmente nosotros decimos resistencia es aquel que omite el paso o que se opone al paso de la corriente eléctrica, ¿verdad? Pero en realidad lo que ocurre es que tarda más la corriente en pasar de un extremo a otro, ¿verdad? De un cordón a otro. Bueno, primeramente consideraremos un resistor en un circuito eléctrico donde se aplica una diferencia potencial U entre sus extremos y donde se establece una corriente de intensidad I. Entonces podemos definir a la resistencia eléctrica R del resistor al cociente de la tensión U entre sus terminales por la corriente I que lo atraviesa. Entonces yo puedo decir que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. ¿Sí? O la diferencia potencial o la tensión. Mira que te estoy dando sinónimos. A vos te puede aparecer con la tensión, el voltaje, después, ¿cómo también puede ser? La diferencia potencial o el potencial, te puede decir. Vos cómo tenés que saber que se trata de esto, por su unidad media. Por ejemplo, si te aparece así, 50 volts, esto hace referencia al voltaje. ¿Bien? ¿Está? Y de ahí que sabemos que es la corriente. Y sabemos que voltaje sobre ampere, nosotros conocemos en el
sistema internacional como ohm. ¿Está? La resistencia, entonces, se mide en el sistema internacional de medida como ohm, por su símbolo griego omega. Bueno, entonces la resistencia eléctrica a un conductor depende tanto de su naturaleza y de sus dimensiones como de su temperatura. La unidad medida de la resistencia eléctrica en el sistema internacional de unidades es el ohm. Entonces, un ohm es igual a un volt sobre un ampere. ¿Está? El múltiplo y el submúltiplo que más vamos a utilizar son un mega ohm, mega con M mayúscula, no confundir media, no es media, es mega ohm. Y mega ohm es 1 por 10 a la 6 positivo, ¿sí? Estamos hablando de múltiplos grandes. Y de submúltiplos, que es micro ohm, un micro ohm, ¿verdad? Que es 1 por 10 a la menos 6 ohm. ¿Está? ¿Sí? Bueno. La intensidad de la corriente que circula a través de la sección de un conductor es 30 mA. ¿Cuántos electrones habrán circulado a través de él durante 2 minutos? La carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. ¿Qué te pide? Te está dando la intensidad de la corriente, ¿verdad? Te está dando un tiempo, ¿sí? Y te pide cantidad de electrones en un tiempo de 2 minutos. Intensidad de la corriente es igual a la variación de la carga sobre la variación de tiempo. ¿Sí? Tenemos la intensidad de la corriente, 30 mA. Vamos a pasar todo al sistema internacional. Entonces 30 mA es 30 por 10 a la menos 3 amperes. Está la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19. Entonces el tiempo dice durante 2 minutos. La carga no era N por E, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces, este no es ni nada esta carga. Esto es N por E. Y E es lo que vale esa cantidad, que es 1,6 por 10 a la menos 19. El tiempo es 2 minutos pasado en segundo de 120 segundos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la E era 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Despejamos la N porque nosotros queremos la cantidad de electrones. ¿Cuántos electrones? Entonces la N es lo que nos pide. Pasamos a multiplicar 120 a 30 por 10 a la menos 3 y pasamos a dividir 1,6 por 10 a la menos 19. Entonces esto es N. ¿Cuánto da N? 2, por 10 a la 19 electrones. Imagínate la cantidad de electrones que tuvo que pasar por esa corriente, ¿verdad? Mucho, un chorro de millones de electrones. ¿Verdad? A ver, la carga total. Acá está, 2,25 por 10 a la 19 electrones. ¿Verdad? ¿Sí? Bueno. Hablemos de la primera ley, solamente la primera ley de Ohm, por hoy. ¿Sí? Por hoy. Tenemos ya ejercicio de intensidad de la corriente y ahora primera ley de Ohm. Bueno, primera ley de Ohm. George Simon Ohm, estudiando la corriente eléctrica que recorre un resistor, determinó experimentalmente que la resistencia R es constante para determinados tipos de conductores. Es decir, cuando una corriente eléctrica circula por un conductor metálico, la relación entre la diferencia potencial U y la intensidad I es igual a una constante denominada resistencia R. O sea que esta fórmula que nosotros tenemos, la de resistencia, que es voltaje sobre corriente, o de diferencia potencial sobre intensidad de la corriente, esa es la primera ley de Ohm. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la primera ley de Ohm?
circula por un conductor metálico, la relación entre la diferencia de potencial y la intensidad es igual a una constante llamada R. Eso es lo que me dice. Entonces, U sobre I es R, y eso es constante, o sea, U es igual a R por I. Claro, despejando acá, yo tengo que voltaje es igual a la resistencia por la intensidad de la corriente, ¿verdad? Entonces, la intensidad de la corriente eléctrica que recorre un resistor es directamente proporcional a la tensión entre sus terminales. ¿Es cierto? La intensidad de la corriente es directamente proporcional a la tensión o al voltaje. Por eso está negrita. Este es el enunciado. ¿Sí? Bueno, porque vamos. Esta ley es válida solo para algunos resistores, denominados resistores ómnicos. Para estos, la resistencia permanece constante con la variación de la temperatura. Los que no mantienen constante su resistencia son denominados resistores no ómnicos. Su representación gráfica es así: voltaje sobre tu corriente. Acá tenemos nuestra resistencia. Entonces, esto es como la pendiente. ¿Se fijan? Esto es como una recta que si nosotros sacamos el ángulo y la tangente del ángulo era la pendiente. ¿Sí? La pendiente de la recta tangente. Tangente de θ, esa es la resistencia. Entonces, solamente la primera ley de Ohm es lo que van a copiar. ¿Sí? Bueno, pero no hay ejercicios, no hay ejercicios, no hay ejercicios, no hay ejercicios. No. Pero tienen en el buongiorno, ese me puedo acá, repito. En el buongiorno tienen para hacer. Acá libros. Buongiorno. Entonces, bajo un poquito, me pase el campo magnético. ¿Se acuerdan de lo que le estaba hablando? Hace rato. Fíjense, ¿vieron este que tengo acá? Justamente eso. Yo creo que el campo magnético no entra en su programa. Bueno. Generador eléctrico, corriente, cortocircuito, fuerza electromotriz. No. Estos tipos de ejercicios son los que van a hacer ustedes más adelante. Asociación de resistencias, se le llama. Muy bonito, ¿no? Estos tipos de ejercicios. Pero bueno, a ver. Asociación mixta, asociación paralelo, en serie, combina incandescencia, potencia disipada, segunda ley de Ohm, y acá están los ejercicios de la primera ley de Ohm. ¿Sí? Estos son 4 ejercicios de la primera ley de Ohm, más más los ejercicios y los conductores, luego una corriente de amperes, calcule la carga que pasa a través de una sección transversal en un minuto. ¿Sí? Tendría que ser justamente corriente, ¿verdad? Ahí estaba. Esos son los ejercicios que van a hacer en la página 404 y página 409. Ahí está. 404 y 409. Muy bien. Entonces, nuevamente el material de lectura que utilizamos de Politecnico, que explica muy sencillo la parte de eso. Entonces, que use este material. ¿Dónde nos quedamos? Acá, ¿verdad? Entonces, esto
copiar y luego ya hacer los ejercicios dados. Bien. Copia, pues ya no hago la obra en una sola manera.